En el vasto silencio del desierto de Sonora, donde el sol quema los pecados y el viento susurra secretos olvidados, un hombre cavó una tumba improvisada bajo la luna traicionera. Enterró un cuerpo, un error que creyó sepultado para siempre en la arena implacable. Años después, el desierto, ese guardián eterno de la frontera, decidió responder. ¿Qué pasa cuando la tierra árida devuelve lo que le quitaste, revelando verdades que te persiguen como un fantasma en la noche? En el vasto silencio del desierto de Sonora, donde el sol quema los pecados y el viento transporta secretos olvidados, un hombre cavó una vez una tumba poco profunda bajo una luna traicionera. Enterró un cuerpo, un error que creía que el desierto guardaría para siempre, pero el desierto es un eterno guardián de la frontera, y un día, te responde. ¿Qué pasa cuando la tierra te devuelve lo que le quitaste y la verdad te sigue como un fantasma en la oscuridad? Era el año 1985, en un salón polvoriento al borde del desierto. El tequila ardía como el sol del mediodía y los hombres trataban a la muerte como a una vieja amiga. Javier Ruiz, un ranchero empedernido de unos 30 años, se sentó frente a su socio, Raúl Hernández. Javier había crecido pobre en un rancho olvidado, impulsado por el hambre al contrabando, transportando drogas a través de una línea invisible, en busca de un futuro para su familia. Esa noche, el sueño se torció. Raúl quería un corte más grande. ¿Crees que la frontera perdona las deudas?, gruñó Raúl. Me debes una. Javier sintió que la ira aumentaba, recuerdos de noches vacías, su esposa María esperando en casa, su hijo pequeño durmiendo afuera, el viento aullaba. El desierto observaba. La discusión se convirtió en un duelo al viejo estilo, las armas aparecieron, un disparo rompió el aire. Raúl cayó. La sangre oscureció el suelo de madera. Javier se quedó allí, respirando con dificultad, mirando el cuerpo con solo apretar el gatillo. El desierto se convirtió en su cómplice, su código moral, basado en la supervivencia, se hizo añicos. El viento parecía susurrar, el desierto nunca olvida. Javier no escuchó. Bajo un cielo lleno de estrellas acusadoras, Javier arrastró el cuerpo de Raúl por la arena. El suelo aún conservaba el calor del día, pero la noche era fría. Cada golpe de la pala sonaba como un latido culpable, los coyotes aullaban en la distancia. El desierto de Sonora observaba a un testigo que todo lo ve y nada perdona. Javier cavó hondo, pero no lo suficiente. La tierra seca preservaría el secreto por ahora. Pero sabía que algún día las tormentas podrían descubrir lo que estaba enterrado. Imágenes de su familia inundaron su mente, María cocinando, Carlos durmiendo. Perdóname, Dios, susurró. El desierto se quedará con esto. Enterró el arma de Raúl junto al cuerpo, un símbolo del pecado que lo seguiría para siempre. El vaquero solitario al que admiraba cuando era niño, ese era él ahora. Solo este llevaba una culpa que ningún hombre admite hasta que la edad lo quiebra. Javier regresó a casa al amanecer, con el desierto pegado a sus botas. María esperaba en la puerta. ¿Qué pasó?, preguntó. Parece que has visto al diablo. No preguntes, dijo Javier. Ya está hecho. Solo negocios. Su voz tembló desde las sombras. El joven Carlos observaba el nacimiento de un secreto que envenenaría el honor de la familia. Javier juró olvidar, pero los buitres ya rondaban sus pensamientos. El viento del desierto susurraba a través de la ventana abierta. El desierto no olvida. Los años pasaron como breves tormentas sobre una tierra inmutable. Javier envejeció, de un hombre fuerte a él viejo. Vio a Carlos crecer, casarse, tener hijos, pero el secreto permaneció. Las pesadillas lo siguieron. Raúl se levantó de la arena y lo apuntó con el arma oxidada. El rancho sobrevivió, Javier no lo hizo. Las estaciones quemaron y congelaron la tierra debajo de la superficie, los huesos esperaban blanqueado, conservado, paciente. Ahora, el viejo se sienta solo en su porche, el desierto se extiende interminable ante él. Y en algún lugar allá afuera, el viento agita el lugar del entierro como si la tierra misma respirara, lista para hablar. Los años pueden enterrar los cuerpos, pero nunca entierran las almas. En el rancho, ahora tranquilo, donde el tiempo ha tallado líneas en la madera de la misma manera que talla el rostro de un hombre, el viejo Javier Ruiz se sienta solo en su porche 60 y tantos. Una botella de tequila medio vacía a sus pies. Sus ojos se fijaron en el desierto que lo formó, y nunca lo abandonaron. Los años le han quitado sus fuerzas. Las manos que una vez condujeron el ganado ahora duelen con cada movimiento. La juventud dedicada a tomar decisiones difíciles tiene una forma de generar intereses. ¿Cuántos de nosotros, hermanos,
conocemos este sentimiento, el machismo que una vez nos hizo sentir invencibles, ahora un peso que nos dobla la espalda. Le llegan visiones, espíritus del desierto, calaveras pintadas flotando en el calor, como fantasmas del Día de los Muertos, entre ellos, Raúl. El pasado te come vivo, se dice Javier, la culpa crece silenciosamente, como una enfermedad. El desierto cambia con las estaciones, las dunas se mueven. Las tormentas desgarran la tierra y a veces la tierra devuelve lo enterrado. En la radio, noticias de inundaciones en la frontera, inundaciones repentinas. Cañones arrasados, secretos que surgen de la arena. Carlos llega en su camioneta, el polvo se levanta tras él como un recuerdo, 40 y tantos. Desgastado por la ciudad, pero con los ojos de su padre. Necesitamos vender este terreno, dice Carlos. No puedes seguir aferrándote a este maldito lugar. Javier lo mira, el orgullo lucha contra el miedo. Esta tierra es nuestra sangre, dice, pero el pasado te come vivo. Déjalo ir. Carlos siente la tensión, un secreto que no conoce, pero que guarda de todas formas. ¿Qué te pasa, viejo? Dilo. Javier permanece en silencio. Carlos se va enojado, el sol sangra a través del horizonte, una mala señal. Javier sale a cabalgar solo, como un vaquero de otro siglo, el sol golpea fuerte, quemando la piel y el espíritu por igual. El tiempo no tiene piedad. Los buitres vuelan en círculos por encima. Paciente. Él llega al lugar, la arena se removió, los animales han estado cavando. El recuerdo lo golpea fuerte, la pala, el cuerpo, el arma. El desierto nunca olvida, susurra. Las ondas de calor se retuercen y forman formas. La sombra de Raúl está entre ellos, acusando. La redención no llega fácil a los hombres criados en el silencio. De vuelta en el rancho, María espera, ella siempre lo ha hecho. Confiesa, le dice ella. Ese peso te está matando, el desierto no olvida. Y tú tampoco. Lo hice por la familia, dice Javier, está enterrado profundamente. Ella toma su mano, no puedes enterrar la verdad para siempre. El viento se levanta de nuevo, se acerca a una tormenta. En un bar fronterizo, el sheriff Reyes investiga viejos casos removidos por las inundaciones. El desierto entrega a sus muertos, dice. Eventualmente. Hombres desaparecidos, 1985 rutas de contrabando, tumbas sin marcar. Los susurros se extienden, las miradas se dirigen hacia el viejo ranchero que se mantiene apartado. Javier escucha desde las sombras, el pasado nos está alcanzando. Y el hijo de Raúl le está haciendo preguntas. El trueno retumba sobre el rancho. En la cocina, Carlos sostiene un revólver viejo y oxidado encontrado en el granero. ¿Qué es esto? ¿Qué has estado ocultando? Las manos de Javier tiemblan. Lo hice por nosotros, dice. Un compañero me traicionó, lo maté, lo enterré en el desierto. Las palabras finalmente llegan. Quería protegerte, dice, ser fuerte, pero la fuerza no es el silencio, está diciendo la verdad. Carlos se queda congelado, la herencia finalmente revelada. Afuera estalla la tormenta, el viento aúlla como espíritus que cruzan la tierra. María observa como padre e hijo se abrazan, no curado, pero ya no estoy solo. El desierto espera. La tormenta estalla con furia bíblica. Nubes oscuras se arremolinan y los relámpagos parten el cielo, la lluvia cae a cántaros, convirtiendo el desierto de Sonora en un río embravecido. Durante décadas la tierra durmió, ahora despierta, enojado, paciente y exigente. Las inundaciones repentinas arrasan cañones, arrastrando rocas, arrancando cactus, y secretos enterrados hace mucho tiempo. Como un viejo rencor, el desierto recuerda. El viejo Javier oye el rugido y lo sabe, se sube a su camioneta con el corazón palpitando, algunas deudas no permanecen enterradas. En el lugar, el agua le llega hasta las rodillas, la arena se ha ido. Los huesos se levantan del barro, una calavera sonríe bajo la lluvia, un reloj oxidado, una cadena con una cruz y la pistola. El desierto devuelve lo que se le pidió conservar. Las visiones inundan la mente de Javier, calaveras pintadas, espíritus del desierto, el rostro de Raúl mirando a través de la lluvia. Responde, susurran. El trueno resuena como un juicio. Javier cae de rodillas, agarrándose los huesos, la lluvia lo empapa, pero la culpa lo ahoga. Dios mío, grita. El desierto ha respondido. Los hombres de nuestra época conocen esta verdad,
El karma no es una idea, es un ajuste de cuentas. Antonio, el hijo de Raúl, sigue la estela de la tormenta 50 años, la ira endurecida por años de preguntas. Se encuentran en un cañón en ruinas, el agua todavía gotea de la piedra, un último enfrentamiento occidental. Por mi padre, grita Antonio. Se oyen disparos, los ecos rebotan en la roca antigua. Pero Javier lo desarma, el arma cae al barro. No te voy a matar, dice Javier, así empezó esto. De entre los escombros se desliza una carta, escondido dentro del reloj de Raúl. Prueba Raúl planeó primero la traición. Antonio lo lee, su ira flaquea. Entonces, no era inocente. No, dice Javier, ninguno de nosotros lo era. El desierto los juzgó a ambos. No cargues con esto como lo hice yo, dice Javier, que termine aquí. Antonio baja la cabeza, el ciclo se rompe. La tormenta pasa, el desierto vuelve a quedar en silencio. Llega el Sheriff Reyes, luces destellando contra la arena mojada. Lo maté, dice Javier en el 85. El desierto lo devolvió. Reyes asiente, el desierto respondió. Ahora la ley debe hacerlo. Javier se rinde roto, pero libre. Llegan María y Carlos sin gritos. Sin negaciones. Tu honestidad nos salva, dice Carlos. Padre e hijo se abrazan, no se curan, pero entero. Más tarde, Javier regresa una última vez. Los huesos están recogidos, los espíritus se desvanecen. El desierto descansa. La arena guarda rencor, reflexiona Javier, pero también muestra misericordia. En estas tierras, los hombres entierran cuerpos, pero el destino descubre las almas. Javier aprendió demasiado tarde lo que todos aprendemos eventualmente. El machismo nos hace fuertes, pero la verdad nos hace humanos. El desierto se extiende, silencioso, eterno, vigilante. Y en algún lugar de su quietud la paz finalmente se gana. La tormenta estalla con furia bíblica. Nubes oscuras se arremolinan y los relámpagos parten el cielo. La lluvia cae a cántaros, convirtiendo el desierto de Sonora en un río embravecido. Durante décadas la tierra durmió. Ahora despierta, enojado, paciente y exigente. Las inundaciones repentinas arrasan cañones, arrastrando rocas, arrancando cactus de raíz, y secretos enterrados hace mucho tiempo. Como un viejo rencor, el desierto recuerda. El viejo Javier oye el rugido desde su porche y lo sabe. El sonido no es solo agua. Es un juicio que llega a tiempo. Se sube a su oxidada camioneta Ford, con el motor tosiendo como un anciano antes de arrancar. Con el corazón palpitante y las manos apretadas sobre el volante, conduce hacia el lugar al que juró no regresar nunca. Algunas deudas no permanecen enterradas. Algunos pecados rechazan el silencio. El camino ya es un río. El agua golpea contra los neumáticos. Los relámpagos convierten la noche en día durante fracciones de segundo, mostrando el desierto transformado, las dunas derrumbadas, los arroyos hinchados y la tierra misma sangrando barro. La mente de Javier retrocede. Hace 35 años, bajo una luna despiadada, arrastró el cuerpo de Raúl hasta aquí. La pala mordió la tierra seca. Los coyotes observaban desde las sombras. Enterró al hombre, el revólver, la culpa. O eso creía él. Ahora el sitio está irreconocible. La inundación arrancó todas las capas de arena que había apilado con tanto cuidado. El agua le llega hasta las rodillas mientras él camina hacia el interior. La corriente tira de sus botas como si fueran manos que intentaran arrastrarlo hacia abajo. Y luego los ve. Huesos que surgen del barro. Una calavera medio enterrada, sonriendo bajo la lluvia, como si hubiera estado esperando. Un reloj oxidado todavía sujeto a una muñeca esquelética. Una cadena de plata con una pequeña cruz, empañada pero intacta. Y el arma, el revólver de su compañero, con el cañón cubierto de décadas de arena y pecado, ahora lavado por la misma tormenta que lo expuso. El desierto devuelve lo que se le pidió conservar. Las visiones inundan la mente de Javier. Calaveras pintadas bailan bajo la lluvia, rostros de las leyendas del Día de los Muertos que su abuela le contaba cuando era niño. Los espíritus del desierto, delgados y altos, lo rodean como buitres. El rostro de Raúl mira a través del aguacero, ojos acusadores, boca abierta en un grito silencioso. Responde, susurran. Respuesta. El trueno resuena como un juicio. El sonido sacude sus costillas. Javier cae de rodillas en el agua que corre, agarrándose los huesos mojados. La lluvia lo empapa hasta los huesos,
pero la culpa lo ahoga aún más. Dios mío, grita, con la voz quebrada por el rugido. El desierto ha respondido. Los hombres de nuestra época conocen esta verdad. El karma no es una idea. Es un ajuste de cuentas. Si es necesario, esperará 40 años. Espera hasta que te duelan las rodillas cuando estás de pie, hasta que tus hijos te miren con preguntas que no puedes responder, hasta que el espejo te muestre a un extraño que alguna vez pensó que podía escapar de su propia sombra. Luego viene. No con fuego, con agua, con barro, con huesos que se niegan a permanecer ocultos. Antonio, el hijo de Raúl, lleva días siguiendo la estela de la tormenta. Ya tengo 50 años. La misma edad que habría tenido su padre si hubiera vivido. Una ira endurecida por años de preguntas sin respuesta, por una madre que murió susurrando el nombre de Raúl, por noches mirando fotografías antiguas preguntándose por qué su padre nunca regresó a casa. Él siguió de cerca los informes sobre inundaciones. Siguió los rumores en los pueblos fronterizos. Y ahora cabalga por el cañón en ruinas sobre un caballo prestado, con la lluvia chorreando de su sombrero y los ojos fijos en el anciano arrodillado en el agua. Se encuentran en la estrecha garganta del cañón. El agua todavía gotea de los muros de piedra. Un último enfrentamiento occidental. Antonio se desliza de la silla, sus botas salpican. Su mano descansa sobre la pistola en su cadera. Por mi padre, grita, con la voz ronca por encima de la tormenta que agoniza. Nos lo quitaste todo. Se oyen disparos. Los ecos rebotan en la roca antigua. Las balas destrozan la piedra. Javier no dibuja. Se pone de pie lentamente, con las manos abiertas y la lluvia corriendo por su rostro como lágrimas que nunca antes se permitió derramar. No te mataré, dice. Así empezó esto. Antonio duda. Su dedo se aprieta en el gatillo, luego se relaja. De los escombros a los pies de Javier, algo se desliza libremente. Un papel doblado, amarillento pero conservado dentro del viejo estuche del reloj de Raúl. Una carta. Antonio lo arrebata y lo desdobla con manos temblorosas. La tinta está descolorida, pero las palabras son claras. La letra de Raúl. Un plan. Una traición. Raúl pretendía matar a Javier esa noche en el salón, tomar el dinero y desaparecer al otro lado de la frontera. Javier fue el primero en apretar el gatillo. Antonio lee en silencio. Su ira flaquea. Sus hombros caen. Entonces, no era inocente. No, dice Javier en voz baja. Ninguno de nosotros lo era. El desierto los juzgó a ambos. No cargues con esto como lo hice yo, dice Javier, con la voz casi perdida en el viento. Que termine aquí. Antonio baja la cabeza. La pistola se le resbala de los dedos y cae en el barro. El ciclo se rompe. La tormenta pasa. El desierto vuelve a quedar en silencio. Solo se escucha el goteo del agua entre las rocas y el suave gemido del viento que se retira. El sheriff Reyes llega una hora después. Luces destellando contra la arena mojada. Sale, hundiendo las botas, mira los huesos, el arma, los dos hombres exhaustos. Yo lo maté, dice Javier antes de que el sheriff pueda hablar. En el 85. Por supervivencia. El desierto lo devolvió. Reyes lo estudia durante un largo rato. Luego asiente. El desierto respondió. Ahora la ley debe hacerlo. Javier se rinde. Manos detrás de la espalda. Roto, pero libre. Por primera vez en 35 años, el peso que lleva en el pecho es más ligero. María y Carlos llegan poco después. No gritar. Sin negación. María camina directamente hacia su marido y coloca una mano sobre su mejilla húmeda. Carlos está de pie junto a ella, con los ojos rojos. Tu honestidad nos salva, dice Carlos. Finalmente. Padre e hijo se abrazan, no sanados, pero completos. Por primera vez, no hay secretos entre ellos. Más tarde, cuando las autoridades se han llevado los huesos, cuando las aguas de la inundación se han reducido a pequeños hilos, Javier regresa una última vez. Solo. El sitio está casi tranquilo ahora. El desierto ha terminado de hablar. Los espíritus se desvanecen. Las calaveras pintadas se disuelven en olas de calor. El viento solo trae silencio. Javier se arrodilla de nuevo. Toca el suelo donde una vez estuvieron los huesos. La arena guarda rencor, reflexiona con voz suave. Pero también muestra misericordia. En estas tierras fronterizas, donde los hombres han sangrado, rezado y matado bajo el mismo sol despiadado, una verdad perdura.
Los hombres entierran cuerpos, pero el destino descubre las almas. Javier aprendió demasiado tarde lo que todos aprendemos eventualmente. El machismo nos hace fuertes, pero la verdad nos hace humanos. El desierto se extiende, silencioso, eterno, vigilante, y en algún lugar de su quietud, la paz finalmente se gana. El desierto nunca olvida. Está esperando, paciente como una piedra, despiadado como el tiempo. Después de que pasó la tormenta, el aire olía a tierra mojada y a revelación. El diluvio había excavado nuevos canales a través de los viejos cañones, remodelando la tierra de la misma manera que la verdad remodela la vida de un hombre cuando finalmente se libera. Javier Ruiz se encontraba al borde de lo que solía ser su tumba secreta, con las botas hundidas en el barro seco, mirando fijamente el lugar donde 35 años de silencio habían sido arrastrados en una sola noche. Ahora tenía 68 años. El cuerpo que una vez transportó ganado a través de la frontera y cavó tumbas bajo la luz de las estrellas se sentía pesado, con las articulaciones doloridas por la lluvia fría y viejos arrepentimientos. ¿Pero el peso sobre su alma? Eso había cambiado. No se ha ido. Simplemente, redistribuido. Como arena después del viento. Pensó en Raúl. No es el compañero al que disparó en pánico. No era el traidor que la carta demostraba que era. Pero el joven Raúl debió haber sido alguna vez, lleno de hambre, lleno de planes, lleno del mismo fuego tonto que ardía en el pecho de Javier en aquel entonces. Ambos eran niños que se hacían pasar por hombres y jugaban al poder en una tierra que se reía de ambos. ¿Por qué no dijiste nada antes? Javier whispered to the empty air. ¿Por qué no hablaste antes? La pregunta era para Raúl. Y para él mismo. Caminó lentamente por el perímetro del sitio expuesto, como si estuviera presentando sus respetos ante una tumba que nunca más tenía intención de visitar. El cráneo yacía allí, medio girado hacia él, con las cuencas vacías mirándolo sin juzgarlo. La cruz en la cadena brillaba débilmente bajo el sol que regresaba. Javier se agachó, lo recogió con cuidado y limpió el barro con el pulgar. Recordó que Raúl lo usaba todos los días. Un talismán contra los demonios fronterizos. Ahora solo era metal y memoria. Pensó en su propia cruz, enterrada más profundamente que cualquier tumba. El que llevaba colgado del cuello todo. Sin esposas delante de la familia. No hay desfile por la ciudad. Solo un viaje tranquilo hasta la estación en Douglas. Papeleo. Declaraciones. Una celda con una ventana estrecha que daba al mismo desierto que lo había traicionado, ese los domingos, el que María todavía besaba antes de salir de casa. ¿Cuántas veces se había arrodillado en la iglesia y pedido perdón, sabiendo perfectamente que no lo había ganado? ¿Cuántas veces se había dicho a sí mismo la mentira de que el tiempo lo absolvería? El tiempo no absuelve. Se acumula. Miró hacia el este, hacia la valla fronteriza que cortaba el desierto como una cicatriz. Al otro lado, el mismo sol quemaba la misma arena. Los mismos buitres volaban en círculos. El mismo viento trajo el mismo polvo. Sin embargo, los hombres trazaron líneas y llamaron a un lado hogar y al otro exilio. Javier había cruzado esa línea tantas veces, legalmente, ilegalmente, desesperadamente, que ya no sabía a qué suelo pertenecía. Quizás ninguno. Quizás pertenecía al desierto mismo. La voz de María regresó a él desde la noche anterior, suave pero firme, como siempre era cuando el mundo se abría paso. La verdad no te mata, Javier. Te libera. La verdad no te mata. Te hace libre. Él le había creído una vez. Entonces el miedo echó raíces. Miedo a la ley. Miedo a los ojos de su hijo. Miedo al espejo. El miedo es un jardinero paciente. Siembra dudas, las riega con silencio y espera décadas para la cosecha. Ahora la cosecha estaba hecha. Pensó en Carlos. El niño que una vez corrió hacia él con las rodillas raspadas, ahora es un hombre con canas en las sienes y con hijos propios. Cuando se abrazaron bajo la lluvia, Carlos no había dicho mucho. Solo aguantó. Más largo que nunca antes. No se necesitan palabras. El silencio entre ellos finalmente se había vuelto honesto. Antonio se había ido sin decir otra palabra. Sin apretón de manos. No curse. Simplemente giró su caballo y cabalgó hacia el sur, con la carta doblada en el bolsillo como una herida que algún día podría sanar. Javier no lo culpó. Algunas verdades llegan demasiado tarde para consolarnos. Solo llegan para explicar. El sheriff Reyes había sido justo. Javier no luchó. Firmó donde le indicaron.
Respondí lo que preguntaron. Cuando le preguntaron por qué había esperado tanto tiempo, solo dijo: porque el desierto me dejó esperar. Porque el desierto me dejó esperar. Le dieron tiempo antes de formularle cargos formales. Es hora de sentarse con María y Carlos en la sala de visitas. Es hora de escribir cartas que nunca pensó que escribiría. A sus nietos apenas los conoció. Para decirles que el hombre de las historias no era un héroe. Solo un padre que cometió errores tan grandes que le llevó media vida confesarlos. Las noches en la celda eran largas. Pero no vacío. Por primera vez en décadas, el sueño llegó sin sueños de palas y coyotes. Las pesadillas habían sido reemplazadas por algo más tranquilo. Algo así como la paz. No completo. No es perfecto. Pero real. Pensó en los espíritus del desierto que había visto en la tormenta. Caras pintadas. Voces susurrantes. No habían venido a castigar. Habían venido a presenciar. Para recordarle que la historia de cada hombre termina de la misma manera. Con la tierra recuperando lo que le pertenece. Y a veces, si tiene suerte, la tierra también devuelve algo. Una mañana, un guardia deslizó un sobre debajo de la puerta. Dentro había una sola fotografía. María y Carlos de pie frente a la casa del rancho. Detrás de ellos, el desierto se extendía dorado bajo la luz del amanecer. En el reverso, Carlos había escrito con letras cuidadosas: estamos bien, papá. La tierra sigue aquí. Y nosotros también. Estamos bien, papá. La tierra todavía está aquí. Y nosotros también. Javier presionó la foto contra su pecho. Cerró los ojos. Sintió la primera lágrima real en años deslizarse por su mejilla. El desierto le había quitado su secreto. Le había quitado su orgullo. Le había llevado 35 años de su vida. Pero le había dado esto. Una oportunidad de ser visto. Realmente visto. No como el duro ranchero. No como el contrabandista. No como el asesino. Tal como un hombre. Defectuoso. Roto. Y por último honesto. Afuera, el sol estaba más alto. Los buitres giraban perezosamente en círculos. El viento movía la arena en olas lentas. El desierto seguía observando. Silencioso. Eterno. Y en algún lugar de su inmensidad. Un pequeño pedazo de paz asentado como polvo después de la lluvia. En el vasto silencio del desierto de Sonora, donde el sol quema hasta los huesos y el viento lleva los lamentos de los que ya no hablan, Javier Ruiz aprendió la lección más dura que un hombre puede recibir: nada se entierra para siempre. El desierto no olvida. Espera. Paciente como un viejo amigo que guarda rencor, pero también misericordioso cuando el alma ya pagó su precio. Años de machismo endurecido, de noche sin dormir cargando el peso de un disparo que creyó necesario, se derrumbaron bajo la lluvia que trajo los huesos de vuelta. Y con ellos, la verdad, que la traición fue mutua, que el miedo nos hace matar antes de pensar, que el orgullo nos roba la paz. Pero también la verdad que libera, que un hombre, aunque viejo y quebrado, aún puede arrodillarse, confesar y ser visto, no como héroe ni como monstruo, sino como humano. Hermanos de 50 y más, miren al desierto que nos rodea. Él nos vio jóvenes e impulsivos. Nos vio fuertes y callados. Y algún día, nos verá honestos. Porque el destino siempre desentierra las almas. Y cuando lo hace, lo único que queda es la dignidad de admitir: lo hice. Y lo siento. Que esa confesión, aunque tarde, nos salve a todos. Hombres, si esta historia te tocó el pecho, no la dejes pasar como un cuento más. Comparte en los comentarios: ¿qué secreto has cargado tú por años? ¿Qué peso te quita el sueño? No hace falta nombre, no hace falta detalles. Solo la verdad, aunque sea en pocas palabras. Tu comentario puede ser el empujón que otro hermano necesita para soltar su carga. Dale like si te removió algo adentro, suscríbete si quieres más historias que hablen directo al alma, y comparte con ese compa que sabes que también lleva algo enterrado. Porque el desierto responde, pero nosotros también podemos hacerlo primero. Te leo abajo. Sin juicio. Solo verdad.